Les comentaba que en abuso del poder de mercado lo que vamos a hablar es una parte en lo que es abuso de propiedad intelectual y la otra parte de lo que sería implementación de procesos legales para restringir la competencia. En estas dos partes vamos a analizar primero un caso emblemático en el Ecuador, que fue el caso Sumac, y vamos a analizar un caso hipotético, un caso que realmente no se ha dado en el Ecuador, pero que existe un potencial importante de que se llegue a dar, que sería una implementación injustificada de acciones legales en procesos de contratación pública. En un segundo tiempo lo que quiero hablar es sobre acuerdos de prácticas restrictivas, cómo las colusiones en compras públicas pueden limitar el acceso a la salud pública y cómo la repartición de mercados puede limitar también el acceso a la salud pública. Aquí lo que quiero tratar son dos temas, dos casos importantes en lo que es en Sudamérica, como en lo que es colusión en compras públicas, el caso del oxígeno en el Perú, y repartición de mercados, en Perú, y repartición de mercados, aquí hay un error de repartición de mercados en notificación de precios, lo que voy a hablar, de las farmacias en Chile. Y por último vamos a analizar un tema de prácticas desleales, lo que serían los actos de engaño, que sería, lo que quiero hacer es una referencia a la publicidad de medicamentos, OTCs, over the counter, o de venta libre, y lo que son actos de denigración por parte de lo que es la visita médica. Bueno, iniciamos con abuso del poder de mercado y vamos a hablar sobre el abuso del derecho de propiedad intelectual. Para esto quisiera hacer una aproximación al caso Sumac. ¿A qué se refiere este caso? Este caso fue resuelto por la Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor en el MIPRO anterior a la creación de la superintendencia, en la cual era un caso en el que algunos operadores económicos denunciaron a Pfizer por ejercer una conducta de abuso de poder de mercado por implementación de medidas cautelares hacia 8 productos del mercado del sildenafil. En este caso se definió el mercado por producto como todos los medicamentos que tenían principio activo sildenafil. El mercado geográfico fue el territorio nacional y la tipificación en esa época, cuando no existía la ley, fue el literal G del artículo 8 de la decisión 608. Como recordarán, hasta antes de octubre del 2011 nosotros no teníamos ley de competencia, entonces se usaba la decisión 608 de la Comunidad Andina y con una aplicación nacional en función del decreto ejecutivo 1614. Entonces, en el caso Sumac se utilizó la decisión 608. ¿Y cuál era la tipificación? La tipificación decía que se entiende por abuso de posición de dominio, en ese caso, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales del mercado por razones diferentes de la licencia económica. No existía una tipificación específica como existe ahora sobre propiedad intelectual, que es la que está a continuación. En la ley, lo que es el numeral 17 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, ya se puede ver una tipificación más específica, donde dice que se considera abuso del poder de mercado el abuso de un derecho de propiedad intelectual según la disposición contenida en los instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador en la ley que rige la materia. ¿A qué se refería el caso Sumac? La denuncia se planteaba que Pfizer había utilizado su derecho, digamos, de propiedad intelectual sobre el proceso para producir el sildenafil, la partícula sildenafil, la molécula sildenafil, perdón, y había implementado medidas cautelares contra varios operadores económicos que participaban del mercado relevante. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos que las medidas cautelares se implementaron a cada uno de estos procesos, a cada uno de estos productos en cada uno de estos años. Por ejemplo, en el 2002 se implementaron medidas cautelares contra 3 productos, que sería Trepol, Venus y sildenafil de Genfar.
Como podemos ver, estos tres productos ocupaban el primero, el segundo y el tercer lugar en el ranking de ventas en el mercado relevante, lógicamente excluyendo al Viagra, que tenía el primer lugar en todos los años, ¿no? Entonces, el primer año se implementan medidas cautelares contra el primer competidor más fuerte, el segundo competidor más fuerte y el tercer competidor más fuerte. En el año 2003, en el siguiente año, se solicitan medidas cautelares para el segundo competidor más fuerte y para el quinto, y se inicia el juicio para el primer competidor más fuerte y se ejecutan las medidas cautelares para el segundo competidor más fuerte y para el quinto competidor más fuerte. En el 2004, cuando ya se excluye a los competidores más fuertes de los años anteriores, vemos que hay un producto nuevo que es el Max de Acromax, que ocupa el primer lugar en el mercado y se le solicita medidas cautelares a ese producto. Se sigue el proceso contra Venus, se solicitan medidas cautelares contra Potensil, que sería el tercer competidor más fuerte, y se solicitan medidas cautelares contra Sex, que sería el quinto competidor más fuerte. Entonces estamos viendo que no se está solicitando medidas cautelares contra todos los productos que están en el mercado relevante, sino únicamente contra aquellos que empiezan a ejercer presión competitiva hacia el Viagra, ¿cierto? Desde el primero, el segundo, el tercero, el quinto, etc. Y este comportamiento se continúa en los años siguientes. En esta gráfica podemos ver una evolución del precio del Viagra, ¿no? En los primeros años, cuando el producto era monopólico, vemos una tendencia del precio a aumentar. Está aquí entre el 2000 y el 2002. Vemos que el precio fue aumentando. Cuando en un segundo tiempo, como vemos aquí, cuando ya ingresan nuevos productos al mercado, el precio del Viagra empieza a bajar y es aquí donde se solicitan las medidas cautelares. En un tercer tiempo, que es este de acá, vemos que cuando se ejecutan las medidas cautelares solicitadas en el primer momento, el precio del Viagra empieza a subir nuevamente. En este momento de acá se puede ver que es un periodo donde todos los competidores fuertes ya fueron excluidos y el precio se mantiene con una ligera tendencia al alza. Y en un último momento, entre el año 2008 y el 2010, cuando entran competidores fuertes como es la Santé y al mercado, se ve que el precio del Viagra vuelve a caer. En función de esto se definió que existió un abuso por parte de Pfizer en los derechos de propiedad intelectual, porque no fueron utilizados para defender su legítimo derecho, sino que fueron utilizados para excluir competidores que les estaban ejerciendo una competencia efectiva. Esto es un clarísimo caso en el que el derecho de propiedad intelectual fue utilizado con un fin anticompetitivo, con un fin de excluir a competidores, y esto de cierta manera limita las opciones que tiene un consumidor en el mercado. Como se puede ver en la diapositiva, se concluyó que mediante el uso injustificado de derechos de propiedad intelectual se logró excluir a 8 competidores potenciales del mercado, haciendo que los consumidores de este producto accedan a menos productos, o sea, tengan menos opciones para escoger y accedan a un producto a un precio mucho más alto, lo que de cierta manera limita el acceso a la salud pública. Hablemos ahora un poquito sobre lo que son implementación injustificada de acciones legales. Si bien el caso que les voy a comentar es un caso hipotético, lo que quiere decir que no se ha dado todavía en el Ecuador, hemos recibido algunas quejas sobre este tipo de comportamiento. No se ha iniciado todavía una investigación formal, pero es bastante probable que una situación como la que les voy a describir se pueda llegar a dar. En la situación hipotética que vamos a plantear, que repito es hipotética, no es que se haya dado, se han exigido medidas cautelares para excluir a competidores de procesos de contratación pública. ¿Cómo funciona esto? Se publica un proceso de contratación pública en la página del INCOP. En este proceso de contratación pública, en el Ecuador tenemos un mercado farmacéutico que es bastante concentrado en algunas moléculas, ¿sí? Es decir, existen pocos operadores que ofrezcan estas moléculas. Por ende, cuando se publica un proceso de contratación pública es muy probable que existan entre 2 o 3 operadores potenciales que podrían participar en este proceso. Entonces, supongamos que en un proceso determinado que se publica existen solo 2 operadores potenciales. ¿A qué me refiero con operadores potenciales? Aquellos que tengan inscritos en el RUP
médico que pueden ofrecer esa molécula, y para estar inscritos en el rubro de medicinas necesitamos tener registro sanitario y fijación de precios, que son unos procesos que toman algún tiempo. Por ende, no es muy probable que nuevos operadores económicos ingresen al mercado solamente para participar en un proceso de contratación pública, como a lo menos de medicamentos, ¿sí? Entonces, supongamos el caso que existen solo 2 operadores económicos en el mercado que podrían ofrecer una molécula determinada en un proceso de contratación pública. Uno de los operadores puede solicitar a un juez una medida cautelar en función de cualquiera de sus argumentando cualquier cosa, que el medicamento ha sido prohibido en otros países y que debería hacerse una investigación porque es peligroso para la salud, que le está violando algún tema de patentes, de procesos o cualquier otra justificación, y lo que se hace es que el juez dictamina medidas cautelares y prohíbe la comercialización de este medicamento. Entonces se ejecutan las medidas cautelares, se deja de comercializar este medicamento y solamente un operador puede participar en la subasta. Se da la subasta, se adjudica a este competidor y después se levantan las medidas cautelares, pero ya se ejecutó una subasta inversa, que en el caso del Ecuador, poniéndonos en el caso hipotético de la subasta corporativa inversa de medicamentos, es una subasta que adjudica un convenio macro a un competidor durante 2 años. Esto quiere decir que por esa medida cautelar que se solicitó ante un juez, el competidor excluido no puede vender al Estado su producto durante 2 años. Entonces, es un caso hipotético, no digo que estemos investigando, pero es algo que parece que hay una probabilidad bastante alta que se esté dando aquí en el país. ¿Cuál es la tipificación de nuestra ley? En el numeral 18 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado se dice que se considera un abuso del poder del mercado a la implementación injustificada de acciones legales que tengan por resultado la restricción del acceso o la permanencia en el mercado de competidores actuales o potenciales. ¿Cuál es la motivación de esta práctica? Lo que tenemos aquí. Mediante la presentación injustificada, esto es importante, hay que demostrar que es injustificada la solicitud de medidas cautelares, que no tiene justificación técnica o que no tiene justificación legal. De una medida cautelar, un determinado operador puede excluir a un competidor del mercado y así apropiarse de su participación en ventas. Existen varias quejas de este tipo en prácticas en contratación pública, que les comentaba. Analicemos lo que fue la subasta inversa corporativa de medicamentos para que veamos el potencial daño que esto puede causar si es que se está generando, ¿no? En la subasta inversa corporativa de medicamentos se presentaron 86 empresas en 341 procesos que fueron adjudicados. En promedio, en cada proceso se presentaron 4 oferentes, de los cuales 2 resultaron habilitados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo de los 86 oferentes, 4 presentaban ofertas por cada proceso de contratación pública. Y de esas 4 ofertas, solo 2 resultaban habilitadas, es decir, solo 2 llegaban hasta la fase donde se daba la puja en la contratación pública. Es decir, solo existía competencia efectiva entre 2 oferentes. Es importante notar que el 60% de estos procesos presentaron 3 o menos ofertas, y aquí tenemos un histograma, ¿no? Podemos ver que en la mayoría de procesos se presenta una sola oferta, o se presentan 2 o hasta 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que en los procesos donde se presentan 2 o 3 ofertas, existe un operador que presenta medidas cautelares contra otro operador, pasamos del sistema de puja, que es donde necesariamente se necesitan 2 o más oferentes, a un sistema de negociación directa. Y en el sistema de negociación directa se adjudica al único participante que haya presentado la oferta. Entonces existe un potencial daño en lo que sería esta práctica, ¿no? ¿Dónde se evidencia ese potencial daño? Veamos cómo se adjudicaron los procesos de contratación pública en la subasta inversa corporativa de medicamentos. Como podemos ver, en lo que se refiere al número de procesos, el 60% de los procesos fueron adjudicados por negociación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 60% de procesos solo hubo una oferta habilitada. Por ende, a esa única oferta se le adjudicaba el proceso. Y en el 40% de los procesos había 2 o más ofertas habilitadas, por lo que se podía llegar al proceso de puja. Esto en número de procesos, ¿no? En cambio, en lo que se habla, cuando vemos la cantidad adjudicada
vemos que el 72% del monto total adjudicado para la compra de medicamentos se adjudicó mediante negociación directa y apenas el 28% se adjudicó mediante puja. Esto es un indicador, si hacemos la relación entre estos dos gráficos es bastante claro lo que está pasando, ¿no? A pesar de que solo el 60% de los procesos fueron adjudicados por negociación directa, el 72% de los recursos destinados a la compra de medicamentos se adjudicó mediante negociación directa. Y si analizamos el párrafo que tenemos acá abajo, tenemos que en los procesos de subasta inversa se generó un ahorro entre el precio referencial y el valor adjudicado de 274 millones de dólares, mientras que en los procesos de negociación directa apenas se generó un ahorro de 98 millones de dólares, lo que nos da por resultado que en los procesos de subasta inversa se da un ahorro promedio por proceso de casi 2 millones de dólares, 1.999.000 dólares. Mientras que en los procesos que se adjudicaron mediante negociación directa, el ahorro apenas alcanzó los 478.000 dólares promedio por proceso. Esto nos demuestra claramente que los procesos donde existe una subasta son mucho más beneficiosos para el Estado que los procesos donde se adjudican por negociación directa. Y si es que se permite o no se controla el abuso de las medidas legales como las medidas cautelares, todos estos procesos que están aquí en subasta podrían llegar a adjudicarse mediante negociación directa, lo que implicaría un desahorro bastante significativo para el Estado. ¿Cuál es el daño del mercado de que se llegue a implementar esta práctica que, como les dije, es solo hipotética, ¿no? Se podría dar un desahorro por parte del Estado ecuatoriano al acceder a medicinas a un precio más alto. Este sobreprecio afecta finalmente a los contribuidores. La exclusión potencial de oferentes de un proceso de contratación pública imposibilita al Estado ecuatoriano adquirir medicamentos a precios más bajos o acceder a medicamentos de mejor calidad, afectando así el acceso de la población a la salud pública. ¿Por qué? Porque estamos gastando más plata en menos medicamentos, lo que a la final repercute en un problema de salud pública. Hablemos ahora de lo que serían los acuerdos de prácticas restrictivas, lo que es la aplicación de precios. En la aplicación de precios quisiera comentarles sobre, ya estoy seguro que muchos de ustedes conocen, sobre el tema de la aplicación de precios por parte de las cadenas de farmacias chilenas. La investigación se inició por una denuncia del Servicio Nacional de Salud de Chile y la práctica que se analizó fue la aplicación de precios de 3 cadenas en Chile que coludieron para aumentar los precios de 222 medicamentos, entre los cuales existían medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como problemas cardiovasculares, etc. ¿Cuáles fueron las empresas investigadas? Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobranca. ¿Qué pasó? Aquí en este gráfico podemos ver cómo funcionó el acuerdo colusorio. En un primer momento vemos que todas las farmacias competían en precios, y cada vez tratando de bajar los precios y de acaparar una mayor parte de demanda. Aquí podemos ver los precios y en la línea morada están los costos. Vemos que la diferencia entre los costos y los precios cada vez se va acortando, hasta un punto en el que se genera el acuerdo colusorio y saltamos a estos precios del acuerdo colusorio, donde hay una diferencia importante con los costos. Entonces aquí se puede ver claramente cómo el acceso a los medicamentos se va deteriorando. Estamos aquí generando precios más bajos, lo que de cierta manera podría implicar un mejor acceso a los medicamentos, mejor acceso a la salud para la población, y cuando tenemos el acuerdo colusorio tenemos precios mucho más altos de los medicamentos, donde el acceso a la salud se ve limitado, especialmente para la gente de recursos limitados. Posible daño al mercado o incremento injustificado de los precios, limitando a los consumidores el acceso a medicamentos. Este acuerdo colusorio que buscaba fijar los precios de los medicamentos restringió el acceso de pacientes a medicamentos a precios más bajos, afectando principalmente a los consumidores con bajos recursos. Este acuerdo colusorio y todas estas prácticas que estamos viendo sobre acceso a la salud tienen un componente especial, que es que la salud o los medicamentos en concreto son bienes bastante inelásticos. Uno, cuando tiene una necesidad de acceder a medicamentos,
no responde hacia una variación del precio, simplemente porque es una necesidad básica de salud. Entonces hay que analizar este tema no solamente como competencia, sino también como un tema de salud pública y de bienestar general. El siguiente caso que les quiero comentar sobre acceso a la salud pública es el caso de la colección de compra pública de oxígeno en el Perú. ¿En qué consiste en este caso? Consiste en un acuerdo colusorio horizontal con el fin de repartirse el mercado de procesos de contratación pública para la adjudicación de oxígeno medicinal y líquido para el Seguro Social de Salud del Perú durante el periodo comprendido entre 1999 y 2004. Este acuerdo no es como el anterior sobre fijación de precios, sino más bien es repartición de mercados. En este acuerdo lo que hicieron tres empresas fue repartirse geográficamente el mercado, donde una empresa atendía todas las licitaciones que se publicaban en el norte del país, otra empresa todas las publicaciones que se hacían en el centro del país, y una tercera empresa atendía todos los procesos publicados en el sur del país. ¿Cómo funciona? Aquí hay que hacer un paréntesis, porque el sistema de contratación pública en el Perú no funciona como el del Ecuador. En el Perú se tiene que una oferta válida tiene que presentar un precio que sea hasta el 110% del precio referencial para el proceso, o sea, no puede ser mayor del 110% del precio referencial, ni puede ser menor al 70% del precio referencial. Estos límites, lógicamente el límite del 110% es porque el Estado no va a querer acceder a un bien muy por encima de su precio referencial, y el precio que no puede ser menor al 70% se refiere a que el sistema de contratación pública del Perú considera que un bien que se oferte por menos del 70% del valor referencial puede tener problemas de calidad o incluso incumplimiento del contrato. ¿Cuáles son los indicios que encontró la autoridad peruana en este caso? El primero era que una misma empresa ofertaba en cada zona con ofertas cercanas al 110%. El resto de ofertas se descalificaban presentando, el resto de oferentes, perdón, se descalificaban presentando ofertas por el 115% del precio referencial. ¿Qué quiere decir esto? Se publicaba un proceso para la adquisición de oxígeno líquido o gaseoso en la parte norte del Perú, y las tres empresas presentaban ofertas. La primera empresa presentaba una oferta con un precio muy cercano al 110% del precio referencial, y las otras dos presentaban una oferta con precios por encima del 115% del precio referencial. Por ende, las dos empresas con el precio por encima del 110% eran eliminadas y se adjudicaba directamente a la empresa que presentaba un precio cercano al 110%. Este comportamiento se vio bastante repetido en cada una de las zonas, donde siempre era el mismo oferente el que resultaba adjudicado. Después de que se introdujo ciertas reformas en el sistema de compras públicas del Perú, entraron nuevos competidores que ejercieron presión competitiva hacia estas tres empresas. Sin embargo, estos competidores nuevos eran competidores muy pequeños que no podían competir en costos. Por ende, lo que hicieron estos operadores es, en vez de ofertar precios hasta cercanos al 110%, empezaron a ofertar precios cercanos al 70%, lo que hacía que las empresas pequeñas no puedan competir, pero sin embargo entre los tres siguieron sin tener una competencia efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Suponiendo que si se publicaba una licitación en el sur del país, el operador que es parte del acuerdo que tenía asignado el mercado del sur presentaba su oferta muy cercana al 70%. Muchas empresas chiquitas no podían competir con ese precio, presentaban ofertas, no sé, del 80% del precio referencial, 90% del precio referencial, y las otras dos empresas del acuerdo colusorio presentaban ofertas por sobre el 110%. Se descalificaban a las dos grandes y se adjudicaba a la que tenía el mercado. En el 2004 se rompe el cártel, no hay información de por qué, pero se rompe, y todos los operadores económicos investigados, los tres que se mencionan aquí abajo, empiezan a competir en todas las zonas geográficas. Y ahí sí se ve una verdadera presión en los precios ofertados. Al momento de la investigación se les preguntó que por qué sus precios en el primer momento de investigación eran tan altos, y ellos dijeron por los costos de transporte, que es lo que está acá abajo. Entonces se analizó qué tan válida era esa justificación y se descartó esta opción, debido a que una vez que se rompe el cartel, todos los operadores económicos
compitieron en todos los procesos de contratación pública independientemente de la zona geográfica. Entonces, viendo que los precios referenciales habían caído y que habían competencia efectiva posterior al cartel, se dio de baja este argumento de los costos de transporte. En este gráfico podemos analizar claramente: la línea punteada se refiere al precio ofertado y la línea continua se refiere al precio referencial. Aquí podemos ver que en el primer momento el precio adjudicado está siempre por encima del precio referencial. Cuando se introducen las reformas al sistema de contratación pública, el precio referencial cae, pero el precio adjudicado cae y los precios referenciales siguen estando altos, que es lo que vemos acá, cuando todavía se mantiene el cártel. Una vez roto el cártel, vemos que los precios caen estrepitosamente desde el 2002 hasta el 2006. Aquí podemos ver que y es aquí donde ya se generó una competencia efectiva entre los operadores. ¿Cuál es el daño al mercado que se ve aquí? Es lo que, parecido al que hablamos anteriormente, el Estado tiene que accede a los mismos productos a precios más altos o incluso a bienes de menor calidad, lo que afecta finalmente a los consumidores y a los contribuyentes. En este caso, la repartición geográfica del mercado en un proceso de contratación pública imposibilitó al Estado adquirir bienes y servicios a precios más bajos, afectando así el acceso a la salud a la población. En muchos de estos casos, incluso cuando los precios referenciales eran muy bajos en este cártel, se boicoteaba el proceso de contratación pública y no se presentaba ninguna oferta, o se presentaban todas las ofertas por sobre el 110% del precio, lo que hacía que se caiga el proceso de contratación, dejando a los operadores económicos sin acceso al oxígeno líquido, lo que es bastante grave si contextualizamos todo este tema en función del acceso a la salud de los consumidores. Por último, no me voy a quedar mucho en el tema de prácticas desleales porque vienen exposiciones mucho más completas sobre este tema, pero quisiera hacerles notar cómo los actos de engaño pueden también perjudicar el tema de la salud pública. Por ejemplo, las publicidades de medicamentos OTC que tenemos aquí en el Ecuador. OTC se refiere a medicamentos de venta libre. ¿Por qué me refiero solamente a los medicamentos de venta libre? Porque los medicamentos que se venden bajo receta no pueden hacer publicidad en medios de comunicación masiva. Entonces, si analizamos la publicidad de los medicamentos OTC, se hace muchas veces con médicos falsos, estudios sesgados, o se afirma que cierto medicamento cura o tiene ciertas ventajas terapéuticas que en realidad no tiene. De esta manera engañan al consumidor que consume esos medicamentos con el fin de curarse de cierta dolencia, lo que a la larga constituye un acto de engaño y perjudica a la salud pública. Y por último, los actos de denigración. Estos actos son bastante comunes en el tema de la visita médica, cuando ciertos visitadores médicos comparan sus productos contra la competencia con estudios sesgados y dicen que cierto producto no cumple con curar tal enfermedad o tiene tales desventajas terapéuticas o produce ciertos efectos colaterales que en realidad no tiene. Entonces aquí tenemos un acto de denigración por parte de ciertos productos hacia su competencia, lo que constituye una práctica desleal y por ende lesiona la competencia. Por último, si hubiera querido alargarme un poquito más en este tema, pero por tema de tiempo no lo puedo hacer, es la regulación ex ante, que me parece a mí que es uno de los instrumentos más fuertes que tiene la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para precautelar el acceso a la salud pública. La regulación ex ante podemos verla a mi punto de vista, no es que sean todas, sino los principales a mi punto de vista, están contenidos en estos tres ejes. Primero, lo que es la abogacía de la competencia. Dentro de la abogacía de la competencia, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado tiene la capacidad de emitir recomendaciones sobre normativa, reglamentos, actos administrativos, etc., con el fin de precautelar el buen funcionamiento de la competencia. Les pongo un ejemplo: si es que vamos a ver el nuevo reglamento de fijación de precios, la Superintendencia puede analizar el reglamento de fijación de precios y emitir ciertos comentarios para mejorarlo en función de la competencia o para que no lesione la competencia en el mercado.
Es importante mencionar que estas recomendaciones no son vinculantes, pero son de hecho deberían ser bastante tomadas en cuenta. Otra facultad que tiene la abogacía es la competencia de elaborar estudios de mercado. En función de estos estudios de mercado se puede analizar toda una cadena productiva de un sector, o se puede analizar el comportamiento del mercado de un sector y revisar si existe o no alguna distorsión en la competencia, si existen barreras de entrada que podrían ser nocivas a la competencia, si es que existe alguna normativa legal que está lesionando la competencia. En función de los estudios de mercado se pueden identificar todas estas cosas y se pueden emitir recomendaciones para mejorar la situación de la competencia en el mercado. Esto es muy importante también en el tema de salud pública, porque se puede direccionar estos estudios para mejorar el acceso a la salud pública, en función, siempre y cuando, lógicamente, se mejore la competencia en el mercado. Tenemos también la capacidad de la evaluación de ayudas públicas. La evaluación de ayudas públicas, el objetivo que tiene es demostrar o comprobar que las ayudas públicas están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron creadas. Entonces, si vemos que una ayuda pública está lesionando el mercado o mediante ciertas preferencias a ciertos operadores no se está llegando al objetivo final de la ayuda pública, nosotros podemos parar este tema y de cierta manera recomendar que se den ajustes a cierto decreto o reglamento, ¿no es cierto? Entonces, mediante la evaluación de ayudas públicas también se puede generar ciertos informes o ciertas recomendaciones que ayuden a mejorar el mercado y por ende ayuden a mejorar el acceso a la salud pública. Y por último tenemos a la Junta de Regulación, que si bien no es parte de la Superintendencia de Control del Mercado, pero es el ente que se encarga de definir las políticas públicas relacionadas al tema de competencia. Dentro de las atribuciones de la Junta de Regulación existen bastantes herramientas que les ayudan a ellos a precautelar el acceso a la salud pública en función de ciertas políticas de competencia. Ese ha sido el fin de mi exposición, espero que les haya interesado. Cualquier pregunta, supongo que al final de la presentación de todos. Gracias.